Te voy a contar el suicidio que más me ha impresionado de solamente este año que llevo viendo la residencia. Okay. Era un sacerdote de un país muy pequeño y pobre que, apenas ordenado, el obispo le pidió por favor que fuese a un pueblo muy pequeño que estaba en el extremo de la diócesis. Él llega allí con su moto, que era su medio de transporte, y con su maleta, y cuando llega... ¿Dónde están los enchufes? No, es que aquí no hay enchufe porque no llega todavía la corriente eléctrica. Pero yo todo lo que tengo, lo tengo en mi laptop, en mi portátil. Pues cuando se le agote la batería, se ha quedado sin portátil. Bueno, entonces él empezó a hacer actividades, a manejar la parroquia, que era también muy pobrecita, pero iba gente. Y cuando se le iba a acabar la gasolina de la moto, tenía que ir y de paso llevaba también el portátil para cargarlo a la gasolinera más cercana, que estaba a bastantes kilómetros, y luego volvía y ya volvía a estar offline de nuevo. Aguantó una semana en ese plan. El obispo le había prometido que llegaría un segundo sacerdote, pero no llegaba. El caso es que después de una semana él se dijo, me voy. No me contó, esto lo contó con toda naturalidad durante una comida, no es que fuese una conversación privada. Así que, dice, hizo la maleta y se fue. Pero tuvo una idea, y es que antes de irme voy a pasar por la parroquia. Así que entró en la parroquia, aparcó la moto en la puerta y estuvo rezando un rato. Esto era a primera hora de la mañana. Y en un momento dado siente que le tocan el hombro y el jovencito que echaba una mano en la parroquia le dice, padre, tiene la moto justamente al sol y se le va a estropear también porque tiene ahí toda la maleta y todas las cosas. Debajo del sol, pero si yo entré aquí a las 7 de la mañana, ¿qué hora es? Son las 12, padre. Y he estado 5 horas rezando delante del Santísimo. Bienvenidos una vez más al podcast de Noviera de Barrio. Este es el capítulo número 2 y de invitado tenemos al padre Kiko Inza, que pues él viene de Roma, viene aquí a una convivencia de la ciudad de Guadalajara, va a estar aquí con nosotros pues un par de semanas y la verdad es que quise aprovechar en invitarlo aquí con nosotros a este podcast porque pues tiene pues grandes cosas que contarnos. Entonces, pues bueno, padre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, grandes cosas. No sé si tengo para decir, espero no defraudar a la audiencia. Yo creo que tiene grandes cosas que contarnos, ¿no? Porque entrada pues vive en Roma. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo allá? Solamente 18 años. Llegué en 2004. Ya tenía un encuentro con San José María, no por la edad, pero con don Álvaro le tocó. No, con don Álvaro reconocí cuando vino a Sevilla, un par de años antes. Okay. Y con don Javier Echevarría, sobre todo con el que estuve casi todos los años que he estado en Roma, hasta que falleció en 2016. Y luego también tuve la suerte de asistir como desde fuera, pero en el congreso que eligió al nuevo prelado, a don Fernando Cádiz. No, pues ahí está. Tiene grandes cosas que contarnos, ¿no? Pero bueno, a ver, creo que algo importante cuando tengo aquí invitados, la gente siempre me pregunta de que, oye, pues, ¿cómo descubrieron su vocación? ¿No? Digo, usted es sacerdote del Opus Dei. Yo creo que muchos de los que nos escuchan, pues a lo mejor algunos no sabrán qué es el Opus Dei o a lo mejor habrán otros que sí saben, pero que no entienden muy bien. Si una persona quiere ser sacerdote, o sea, si llega al Opus Dei, oye, yo quiero ser sacerdote, o cómo sería como que el paso para ser sacerdote. Muy bien, si quieres empiezo contando cómo conocí al Opus Dei porque mi historia es un poquitín atípica, porque yo no soy hijo de supernumerarios que estudió en el Colegio de la Obra, empezó a ir al club. Mis padres no son del Opus Dei, es más, tengo que decir que no entendieron mi vocación, aunque gracias a Dios la respetaron. Y yo conocí el Opus Dei a través de un hermano mío que es 3 años mayor, que un compañero suyo del colegio le invitó a ir a un centro de la obra. Él empezó a ir y le gustó durante un tiempo y de hecho fue el que me invitó. Yo entonces tenía 12 años y empecé a ir a campamentos, actividades, al club juvenil. Sí. Luego mi hermano vio que no era su camino y tiró por otro lado, pero yo seguí yendo porque encontré una cosa que me gustaba. Y es que nosotros, mis padres no son del Opus Dei, pero sí que somos de familia cristiana. Íbamos a misa todos los domingos y en ese sentido no tuve grandes crisis de fe, ni siquiera en la adolescencia. Y encontré una cosa que me gustó mucho y es un ambiente en el cual me lo pasaba muy bien, gente con la que con facilidad de mi edad me podía hacer amigo y además se integraba muy bien la vida de piedad.
no era como una cosa artificial, sino que las ganas que yo tenía de tratar a Dios, de portarme bien, lo hacía un ambiente que no era ni aburrido, ni de encerrarnos en la capilla, ahora os toca rezar, y además daba formación que yo veía que a mí me ayudaba a ser mejor. Y en ese sentido, cuando fui ya entrando en la adolescencia, me preguntaron, oye, ya que estás aquí a gusto, ¿tú crees que esto podría ser el camino para el cual Dios te llama? Y yo lo pensé y dije, pues la verdad es que sí. Y bueno, y di el paso. Luego pensaba, bueno, me empujaron, me apretaron, pues la verdad es que no. Sino que fui yo mismo el que me metí en el bote y bueno, y acabé haciéndome del Opus Dei. ¿Cuántos años tenía? Entonces entré como aspirante con 14 años y medio, aspirante a numerario, y ya con el tiempo fui madurando la vocación y finalmente me incorporé cuando tuve 18 años y es entonces cuando me fui a vivir a un centro de la obra. Ok. Y por ejemplo, usted fue numerario, hizo una carrera, una licenciatura, ¿en qué? Estudié medicina. Ah, mire. 2 años en Sevilla y luego me trasladé a otra ciudad que está un poquitín al norte, que es Badajoz. Y allí es donde terminé la carrera. Hice un año de preparación para el examen para acceder a especialidad y estudié la especialidad de psiquiatría. Muy interesante. ¿Y en qué momento llegó el llamado a ser sacerdote? Pues mira, ya dije que mi historia es un poco atípica porque yo cuando estudiaba en el colegio, que era un colegio de La Salle, yo dentro de mi trato con Dios, aunque era muy pequeñito, pero veía remotamente o muy abiertamente la posibilidad también de entregarme a Dios. Pero fíjate que nadie me echó el anzuelo en el colegio. De manera que yo seguí con esas ganas y quizá por eso enlazó muy bien cuando me dijeron quieres entregarte a Dios con lo que tú quieres hacer, que es tener una carrera, una profesión en medio del mundo, etc. Y bueno, y ahí dije que sí. El sacerdocio, de alguna manera, lo tenía implícito, quizás en la retrocámara del cerebro, y era solamente 6 meses antes de terminar la especialidad de psiquiatría, entonces tenía 28 años, cuando me propusieron si quería venir a Roma a estudiar teología en el Colegio Romano y a discernir la llamada del sacerdocio. Y en ese momento se me despertaron todas aquellas cosas que yo tenía implícitamente y dije, wow, pues realmente esto es lo que de alguna manera completa ciertas inquietudes que yo tenía y a las cuales ni siquiera le había puesto nombre. De manera que dije que sí y me dijeron, no, esto piénsatelo porque es una decisión seria. Y ya si quieres escribes al padre y manifestando tu disponibilidad. Entonces me quedé, pues fantástico, lo estuve pensando, estuve esa noche sin dormir, ya la segunda noche dormí un poquitín mejor porque realmente era una cosa que rompía bastante mis expectativas. Acabando la especialidad, yo lo que estaba pensando es, y ya había hecho alguna entrevista, encontrar un puesto de trabajo donde trabajara como psiquiatra. Pero vi que eso me iba a dar mucho también desde el punto de vista de mi vocación, de lo que yo veía que Dios me pedía para mí y en cierto sentido iba también en continuidad con lo que yo había estudiado. Yo quería dedicarme psiquiatra, tener una consulta, ayudar a la gente en su equilibrio interior, en su salud mental. Claramente no es lo mismo que un sacerdote, pero sí que tiene en común que es el trato uno a uno con las personas para ayudarle a estar mejor, en este caso no consigo mismo, sino para estar mejor con Dios. No, pues ahora quedó mejor. Fue el complemento, ¿no? Porque los puede ayudar ahora desde la parte, pues de la parte médica y pues también desde la parte espiritual. Así que van con usted y salen bien de todos los sentidos. Sí, fíjate, además he tenido mucha suerte porque yo pensaba que eso lo había dejado aparte, ¿no? Como los apóstoles, pescadores que Dios les llama y ellos dejan la barca, las redes ahí al lado de la orilla. Pero cuando me ordené, que fue 7 años después de llegar a Roma, empecé a trabajar en la Universidad de la Santa Cruz y aparte de dar clases de teología moral, también me pidieron que me encargase de formación permanente de sacerdotes que estudian en la universidad. Y al entrar vi que muchos sacerdotes echaban de menos formación también de aspectos de psicología, de afectividad, de conocer las peculiaridades del ciclo vital, porque no es lo mismo ser sacerdote en un colegio tratando adolescentes que tratando personas casadas, que mayores, que enfermos, etc. Y dije, oye, yo esto sé un poco, yo podría aportar desde el punto de vista también de la psicología. Y me dijeron, oye, pues esto es muy interesante.
Así que tuve que regresar al lago a recuperar la barca, los redes, los conocimientos y los libros, y ahora me estoy dedicando también a dar cursos de formación de la afectividad, que es como ya llamo a la psicología aplicada a la formación cristiana. Y a partir de ahí han salido cursos y también algunos libros y publicaciones dirigidos a sacerdotes, pero también a personas casadas, a adolescentes, a personas que quieren tener una vida cristiana y necesitan un cierto soporte también para conocer cómo es la persona. Ok. Y usted me decía que estuvo en Roma o que está en Roma desde hace 18 años, que es profesor de la Universidad Pontificia, pero ¿dónde vive? Bueno, ¿qué hace exactamente en Roma? Si hace algo más además de ser profesor. ¿Y dónde vive? Pues los primeros 9 años después de ordenarme me quedé como director espiritual adjunto en el Seminario de la Prelatura, en Cababianca. Ok. Y este año he pasado a vivir a una residencia de sacerdotes que se llama Altomonte. Es como una residencia universitaria normal, pero la peculiaridad es que los que viven en la residencia son todos sacerdotes. Y los que hacemos de staff, los que nos encargamos de la dirección y coordinación, somos sacerdotes numerarios. En total vivimos 65. O sea, es una mega residencia. Sí. ¿Y todos los residentes son sacerdotes del Opus Dei? No. Del Opus Dei somos los 10 numerarios que hacemos de staff. Hay algunos que son socios de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Y serán otros 10 y los otros 45 vienen de todas partes del mundo. Muchos de ellos, la primera vez que han escuchado hablar del Opus Dei es cuando el obispo les ha dicho, ve a estudiar a la Universidad de la Santa Cruz. Ok. Y, por ejemplo, ¿y esos sacerdotes, o sea, llegan ahí, viven, tienen algún compromiso con el Opus Dei o es una residencia que ellos pues, nomás llegan, duermen, estudian? Es una residencia en la que se les ofrece un sitio donde pueden dormir, comer, donde tener los servicios básicos, pero evidentemente les ofrecemos un poco más. Como mínimo, un lugar donde puedan celebrar la Santa Misa. Tenemos 2 concelebraciones todos los días. Tenemos capillas donde quien no puede estar en la concelebración puede celebrar individualmente. Y también se les ofrece medios de formación espiritual donde ellos puedan también seguir creciendo, no solamente intelectualmente con los estudios en la universidad, sino también seguir creciendo como sacerdotes. Sí, yo vivo también en una residencia universitaria y pues también, digo, muchísimo más chiquita, somos 20, pero pues llegan desde la parte humana, pues el que nunca tendió una cama, de todos los estilos. Ahorita que está contando eso, digo, quitemos la parte humana, pero a ver, digo, son 65 espiritualidades distintas, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo le hacen para compaginar pues la espiritualidad de cada uno? Pues en primer lugar, respetando cada uno de dónde viene. Se les ofrece, por ejemplo, los círculos, que es el medio de formación clásico del Opus Dei, y los retiros mensuales. A ellos se les ofrecen si quieren participar. Gracias a Dios, la mayor parte efectivamente quieren. Y creo que esto es una parte muy bonita, porque estos sacerdotes, hay algunos que son recién ordenados, pero la mayor parte ya llevan 5 o 10 años como sacerdotes, y por lo tanto han tenido la posibilidad de pasar del seminario como estructura muy protegida, donde todo está muy arreglado y de alguna manera todo orienta a que tengan dirección espiritual, una vida de oración, etc. Pasan a la parroquia y ahí llega el momento en el que tienen tantísimo trabajo que algunos pues tienen sus dificultades para seguir rezando. Tienen que elegir un director espiritual, pero tienen que elegirlo entre algunos de sus compañeros párrocos también como ellos. Sí. Entonces, algunos, y es una fase normal también en el sacerdocio, como que relajan un poquitín la parte espiritual. Y varios dicen, a mí la estancia en Roma, en la universidad, en Altomonte, no me ha servido solamente para tener una licenciatura en teología, en filosofía o en derecho canónico, sino para de alguna manera rehacer mi sacerdocio. He vuelto a entrar en una estructura similar a la del seminario, porque hay ciertas actividades, con la ventaja de que ellos son totalmente libres para venir o no. A nadie se le va a expulsar si no quiere venir a círculos, evidentemente, pero les sirve para todo aquello que sabían que era bueno que hiciesen, pero no tenían tiempo, les daba pereza o lo que sea, retomarlo, tirar para arriba de su vida espiritual y volver a su diócesis, a sus parroquias, sabiendo en lo que se van a enfrentar, cuáles han sido sus propios errores, de las cosas que quizás dejaron pasar, y con toda la fuerza para tirar también. De modo que incluso vocacionalmente a muchos les sirven para retomar con más fuerza aquella decisión que tomaron en el momento de la ordenación.
Sí, justamente estaba pensando que era eso, como un reload, que se van ahí a cargar fuerzas. Sí. Y también ahorita que decía que hay algunos que son párrocos, creo que está muy padre porque pues está un ámbito universal de lo que es la iglesia, porque a lo mejor pues el sacerdote que es de México, pues regresa aquí a México y pues le toca vivir lo de su parroquia, pero estando allá creo que está espectacular pues ver pues las situaciones que va pasando pues en todo el mundo y cómo se puede adaptar eso también en su parroquia. Entonces creo que pues se me hace bastante padre. Claro. Luego además conoces personas de países que prácticamente ni siquiera has escuchado hablar de ellos. Tenemos como varios grupos más o menos homogéneos por idiomas o por culturas. Claramente un grupo importante son los latinos, pero también indios, que es el país en el que tenemos más gente. Tenemos 11 personas de la India, tenemos un chino, uno de Indonesia, tenemos varios africanos, que uno dice África es lo mismo. No, África son muchas culturas distintas, muchos países. Yo he conocido por primera vez a alguien de Madagascar, alguien de Ruanda, alguien de Sierra Leona, alguien de Liberia, países que para mí estaban por ahí perdidos, que casi ni siquiera era capaz de poner en el mapa. Sí, no, pues está muy padre. Y por ejemplo, un sacerdote, o sea, ¿a quién sirve? O sea, ¿por qué se quiere hacer sacerdote? Pues en general es porque uno quiere entregar su vida al servicio de Dios, al servicio de la Iglesia y al servicio de las personas. Cada uno tiene su historia. Y creo que algo muy bonito es que muchos de los padres cuentan su historia de modo espontáneo. Recuerdo un sacerdote latino que celebraba su cumpleaños y mientras estábamos tomando el café en la sobremesa, en la pequeña tertulia, alguien le preguntó, ¿quieres contarnos cómo descubriste tu vocación? Y él dijo, sí, ¿por qué no? Y nos dijo que él trabajaba como empresario en una empresa buena en la capital de su país y que estaba su abuelo empezó a estar muy enfermo y estaba ya prácticamente por morirse. Su abuelo era una persona que había tenido una vida un poco desordenada, que en algunas cosas no había sido propiamente ejemplar y que había estado alejado de Dios. Así que en ese momento en el que el abuelo estaba prácticamente para morirse, llegó el párroco, después de alguna resistencia consiguió hablar con el abuelo y el abuelo, un hombre enérgico, carácter fuerte, gruñón, dice que murió con una paz que este empresario con 20 y muchos años dijo, el sacerdote que le ha atendido es un hombre muy mayor, le queda poco más de lo que le queda a mi abuelo, necesita un recambio y yo quiero que muchas personas puedan morir con la paz con la que yo he visto morir a mi abuelo. Y dejó su carrera prometedora como empresario y entró en el seminario. Está muy bien. Aquí en Guadalajara pues hubo, yo creo que a lo mejor se habrá enterado, pues las ordenaciones que hubo hace poquito, sí, que escuché que fue récord mundial. 70. Exactamente, nuevos sacerdotes, 70 nuevos sacerdotes, que la verdad es que pues es pues algo muy bonito, algo muy padre, una gran bendición de Dios, pero lamentablemente, por lo pronto aquí en México, desde el 2018 para acá, pues ha ido, pues así que en disminución las ordenaciones sacerdotales, cada vez va bajando como más o menos un 9%. Y pues esto es algo que ya se ve venir. ¿Usted por qué cree que esté en disminución las ordenaciones de los sacerdotes? A mí me parece que en la base está sobre todo la disminución de familias cristianas, porque puede haber grandes conversiones, como este padre latino que he dicho, pero la mayor parte de las vocaciones que entran con naturalidad son, pues quizás como la mía propia, personas que viven en un ambiente cristiano, formados en virtudes, con trato con Dios, que en un momento dado, precisamente porque rezan, se dan cuenta de que Dios les pide algo más y tienen la suficiente generosidad como para decir, pues sí, yo quiero. Y renuncio a una vida quizás un poco más tranquila o más segura o más acompañada para darme a los demás. Sí, porque también, digo, las generaciones van cambiando, pues todo va cambiando, ¿no? O sea, ¿no será también que puede ser un poquito esta parte que a lo mejor pues, los jóvenes de ahora pues ven a los sacerdotes, lo voy a decir en una manera que se entienda, como aburridos y como que no quieren seguir esa imagen? ¿O usted cree que también la iglesia se va actualizando junto con el mundo para que esa pues atracción a los nuevos muchachos pues también sea pues algo atractivo, algo tentador, algo pues sí, atractivo al final de cuentas? Sí, yo creo que realmente los sacerdotes podemos tener también algo de responsabilidad
en la disminución de vocaciones, porque yo no me querría entrar en una institución cualquiera, en un equipo de fútbol, en un club social, en nada, en la que vea que la gente con mala cara, aburrida o que no se comporta bien. En ese sentido, la crisis de los abusos en la Iglesia claramente ha disminuido también el número de vocaciones, el número de gente que quiere entrar en el sacerdocio. Y en ese sentido, yo también, por hacer una lectura en positiva, me siento empujado a que uno de los modos más evidentes que tengo que hacer para atraer gente al sacerdocio es que me vean que me porto bien, que estoy contento y que trato bien a las personas. En ese sentido, la gente dirá, bueno, yo este tipo de vida me atrae. Y entonces, si alguien me viene así, le diré, bueno, pero no intentes ser como yo. Yo intento ser o transmitir de alguna manera el modo de actuar de Jesucristo. Si quieres, toma un atajo. No intentes imitarme a mí. Intenta imitar a Jesucristo. ¿Y eso cómo lo hago? Lee el Evangelio, reza, empieza a tener una vida de piedad, de frecuencia, ve a grupos de oración, grupos vocacionales, a lo que vaya bien con tu espiritualidad, con tu sensibilidad, y mira a ver si Dios te llama. Sí, yo creo que eso también cuesta mucho trabajo, o sea, que los jóvenes pues se den cuenta para qué los está llamando Dios. Yo me voy topando y siempre que conozco una persona se me dice, oye, ¿cómo descubriste tu vocación? O sea, la gente quiere saber cómo descubriste la vocación porque cuesta trabajo a ellos descubrirla. Yo de chico estuve con los maristas, tampoco nunca nadie me planteó la vocación, entonces quién sabe qué hubiera sido de mí si me hubiera hecho de ellos, pero creo que es muy padre como ayudarle a los jóvenes a que descubran cuál es su vocación, porque pues habrá pues vocaciones de todos los estilos y también habrá llamados hacia el sacerdocio. Entonces, usted que ahorita, por ejemplo, está formando sacerdotes, lo que me contaba se me hace espectacular, que al fin de cuentas, pues Fray Ejemplo es el mejor predicador. Si lo ven contento, si lo ven muy apostólico, si lo ven pues, tal cual que está contento, un hombre piadoso, un hombre cerca de Dios, pues creo que al fin de cuentas esa figura pues atrae y más de alguno pues va a querer pues seguir al Señor por el mismo camino. Añadiría una cosa, y es que uno se tiene que mostrar vulnerable. Porque lo que has dicho está muy bien, pero ojo, que yo no rezo todo lo que debería, no me porto todo lo bien que debería, no soy todo lo sobrio, templado, buena onda que debería. Y en ese sentido uno también tiene que pedir perdón cuando se equivoca. Y decir, yo no soy perfecto. Porque si uno se empeña mucho en dar la impresión de, yo tengo que ser ejemplar en todo, entonces, por un lado, es falso. Y lo falso no atrae. Y tarde o temprano se te acaba descubriendo. Segundo, yo mismo me tenso. Yo en mi casa, en mi residencia, no puedo estar todo el tiempo dando ejemplo. Yo necesito portarme con naturalidad y sentirme con el derecho a meter la pata. Pero entonces tendré que pedir perdón. Sí. Y decir, oye, esto que he hecho no estaba bien, esta respuesta que te di, este favor que me pediste y que te dije, me pillas cansado, vuelve mañana. De manera que los que podrían decir, yo no puedo ser perfecto como parece que lo es, pero sí que puedo ser vulnerable y con ganas de ser mejor. Eso sí que está a mi altura, con mis capacidades. Y eso me parece que atrae mucho más que los modelos absolutamente admirables. Sí, creo que también porque al fin de cuentas es pues ver algo alcanzable, ¿no? O sea, si ven al padre, pues que es súper estrella y que pues está muy lejos, pues a lo mejor ya no lo ven tan cercano, pero justamente como usted lo va mencionando, pues puede ser que sí pues sea una figura que atraiga y eso que sea sobre todo muy cercano y sobre todo creo que está padre que los chavos se animen, ¿no? O sea, que a fin de cuentas, a ver, pues lánzate, ve y que veas si es tu vocación o no es tu vocación. Yo recuerdo que en la preparatoria pues iban los seminaristas y dice, bueno, pues va a haber una jornada del seminario y quien quiera ir. Y me acuerdo que el chavo que se apuntó, pues le tiramos carrilla toda la vida, pues porque pues tenía pensado ser sacerdote. Entonces digo, ya que lo pienso, digo, qué padre, pues este chavo que se animó a ver si era o no era su camino para el sacerdocio. Y fingir o intentar parecer algo que no lo es, pues al fin de cuentas sí termina cansando, ¿no? Sí. Pero un sacerdote al fin de cuentas, plan personal siempre lo veo para arriba, pues porque pues es un hombre muchísimo más maduro, un hombre que está muchísimo más preparado, aunque sí tiene todas estas debilidades que usted contaba. Pero ¿usted cómo le hace para formar estos sacerdotes? O sea, que al fin de cuentas, pues verlo muy cercano, pero que lo terminen viendo como formador. O en qué se basa usted para formar estos pues sacerdotes jóvenes o no tan jóvenes. Pues la formación en primer lugar tiene que ser personalizada,
Por lo tanto, ¿en qué te basas? Pues en primer lugar, yo cuando alguien me pide que quiere tener dirección espiritual conmigo, lo primero que le digo es, habla, echa carrete. Y durante las 2-3 primeras conversaciones, directamente lo que hago es escuchar y ir puntualizando un poco. De esa manera también ellos van conociéndose, porque uno a veces no se conoce, pero porque no ha hecho examen. Y a veces hay que animar a la gente a que haga examen en voz alta contando su vida. Y quizás eso es una de las cosas en las que yo empiezo cuando conozco a alguien en dirección espiritual, que es cuéntame tu historia. ¿Cómo fue la relación con tus padres? ¿Cómo es la relación con tus iguales? ¿Cómo descubriste tu vocación? ¿Cuáles son tus metas, tus ambiciones? Un cura no tiene ambiciones. Anda que un cura no tiene ambiciones. Lo que yo quiero es estar en un pueblo tranquilito y pequeñito y ya está. O yo lo que me gustaría es estudiar para llegar lejos, para dar clase en el seminario. La ambición oculta que nadie reconocería nunca. A mí lo que me gustaría es ser obispo. Es como ser el jefe de la empresa. ¿Quién no quiere empezar en una empresa y acabar siendo el CEO de la empresa? Bueno, que cada uno cuente y a partir de ahí, bueno, ¿y cuáles son las dificultades para llegar a eso? ¿Qué es lo que tú ves que te cuesta? Y empezar a construir a partir de lo que el propio interesado cree que le tendría que mejorar. Y tú también puedes proponerle ideas, pero tiene que ser el interesado el que diga, estoy de acuerdo contigo. A veces es como, yo le llamo hipótesis de trabajo. Oye, me parece con lo que me has contado, a lo mejor me equivoco, que a ti te faltaría ser un poco más paciente, trabajador, ordenado, piadoso, etc. No, pues yo creo que no. Muy bien, pues entonces quizás me lo dejo guardado, como as en la manga para otro momento. Pero si no, ir por donde diga el interesado. Sí. Y estos sacerdotes, que forman, pero también usted está en la universidad. En la universidad también, por ejemplo, ¿existe la parte de dirección espiritual o nomás son puras clases, es el profesor-alumno y cada quien pues se va y busca la dirección espiritual donde le quiera? La universidad tiene un capellán que es el que, digamos, se ofrece oficialmente, por así decir, como director espiritual de los alumnos y tiene también un vice, que es el que entre los dos son los que se ofrecen. Y luego todos los que estamos ahí somos sacerdotes. Yo recuerdo uno de los momentos más bonitos de los años en los que llevo dando clase es cuando al terminar, esto es importante al terminar y no al principio, porque si no se mezclan papeles y es un lío. Uno de los alumnos que había venido a un curso conmigo me dijo, me gustaría tener dirección espiritual con usted a partir del día siguiente del examen y durante los años que me quedan en la universidad. Entonces yo me dije, wow, esto es muy bonito porque se ve que he conseguido transmitir no solamente conocimientos intelectuales, sino que Dios ha estado presente y que el mensaje de fondo, que es nosotros tenemos que vivir esto en primera persona, al tipo le ha llegado hasta el punto de decir, yo quiero que este no solamente me enseñe sino que conocimientos, sino que además me ayude a incorporarlos. Sí, qué bonito, porque justamente pues puedes lograr incidir en los alumnos, ¿no? Creo que al fin de cuentas es la meta de todo profesor. Sí. Entonces, la universidad acepta entonces ahora sí que a personas de todo el mundo y de todas las diócesis y de todas, ¿no? También tenemos alumnos que son laicos, que pertenecen a movimientos de la Iglesia. También hay muchos religiosos y religiosas. O sea, el ambiente es bastante colorido, podríamos decir. Ok, yo pensaba que era solamente para puros sacerdotes. Entonces, ¿cuál es la esencia de la universidad? O sea, ¿quién la puso? ¿Por qué la puso? ¿Qué es lo que busca la universidad? La universidad, quien la impulsó fue el beato Álvaro del Portillo, porque él vio que dentro del servicio que el Opus Dei presta a la Iglesia, parte de ese servicio estaría también ofrecer una formación intelectual de altura, también con insistiendo en los puntos específicos del Opus Dei, la santificación en medio del mundo, la llamada universal a la santidad, etcétera, que de alguna manera está implícita en la mayor parte de los contenidos. No se trata de hacer publicidad, pero es algo que con naturalidad sale. Y a partir de ahí se fue abriendo a las distintas facultades que hay, que ahora mismo son filosofía, teología, derecho canónico y comunicación social institucional. Digamos, periodismo dentro de la Iglesia. Sí, o sea que también, por ejemplo, una persona laica se puede ir a estudiar allá y ya hacer la universidad como cualquier otra universidad. Sí. Ok, qué padre. Y, por ejemplo,
la iglesia, ¿cómo ve esta universidad? Digo, el beato don Álvaro la impulsó, pero la iglesia, o sea, ¿cómo ve su función? O sea, ¿cómo sirve la iglesia a la universidad? Yo diría que la Iglesia nos ve bien, por lo menos eso parece. Este año, por ejemplo, ha venido a la universidad a inaugurar un curso el prefecto de la Congregación para el Clero y el secretario de la Congregación para el Clero ha venido también para otra actividad. Por lo tanto, creo que nos quieren, podríamos decir. Creo que nos quieren también las otras universidades porque el actual rector de la universidad es el presidente de la Asociación de Universidades Pontificias. Por lo tanto, estamos ya, aunque es una universidad muy reciente, empezó en 1984, pero creo que está bien asentada en el panorama de las universidades pontificias. Qué padre, digo, que se están formando porque al fin de cuentas, por ejemplo, muchas veces lo vemos pues nosotros, ¿no? O sea, muchas personas se acercan conmigo y me dicen, no, es que ya no me gusta ir a este templo porque el padre pues me regaña, voy, me confieso y me regaña. Y bueno, pues creo que es obvio, ¿no? O sea, sí, lo mínimo que tendría que hacer el padre pues es a lo mejor un regaño, pues tampoco es que te vaya a felicitar de que, pues felicidades por haber hecho este pecado. Pues no, digo, lo mínimo es un regañadito, ¿no? Pero creo que también hay veces que los padres, pues no sé si sea falta de formación, pero hay veces que sí regañan mucho, o también vas a misa, son misas muy largas, homilías que no hablan del evangelio, que hablan de otras cosas que realmente se nota que hace falta formación a los sacerdotes, y qué bueno por la casa donde usted vive que pues está dando formación, qué bueno por la universidad que al fin de cuentas pues sirve a toda la iglesia y ahora sí que pues a todas las personas que se quieren ir a formar ahí. Pero por ejemplo, nosotros como civiles, ¿cómo le podemos hacer para ayudar a los sacerdotes a que reciban esa formación? Pues hay varias formas. Una de ellas es dar a conocer a cada uno en la medida en la que tenga, al párroco, al obispo, a los formadores o al rector del seminario. Oye, que sepas que si quieres formarte con un poquitín más de profundidad y un ambiente más amplio que te va a servir, que sepas que existen estas realidades que son las universidades pontificias. Por otro lado, también una persona puede ayudar colaborando en el mantenimiento de estos padres, porque claramente la universidad va a ser siempre deficitaria, porque los sacerdotes que están estudiando en la universidad, los que están viviendo en mi casa, se sostienen gracias a becas de estudio. Claramente diócesis pobres de América, África o Asia no tienen capacidad para mantener a un sacerdote viviendo en Roma durante 2 o 3 años, tanto por la matrícula de la universidad como por la pensión en las residencias. Esto se sostiene solamente gracias a muchas personas que, haciendo a veces grandes sacrificios, ofrecen esas becas de estudio a través de las distintas instituciones y fundaciones que colaboran con la universidad. Sí, porque ahorita que lo menciona, pues es cierto, yo cuando voy a misa, pues pasan el sobrecito, pues que es para el mantenimiento del seminario, ¿no? Y luego hay la semana del seminario y la jornada del seminario, entonces luego va el seminarista y te cuenta las anécdotas que tiene ahí. Entonces, pues realmente aquí en México pues se sostienen pues de los donativos de los sobrecitos que se hacen en todo México, pero pues es cierto, en Roma pues no pueden repartir sobrecitos. Entonces creo que es justamente pues este tipo de donaciones pues que se pueden hacer a través de las distintas instituciones que yo me imagino que habrá por todo el mundo, ¿no? Sí. Oiga, y por ejemplo, a mi plan personal, cuando fui a Roma, me cambió el panorama, sinceramente, del Opus Dei que yo tenía. O sea, me impresionó el llegar a Roma y darme cuenta pues de la universalidad que tiene el Opus Dei y que es la misma espiritualidad en todo el mundo. Me imagino también que el sacerdote, cuando llega a Roma, cambia sus horizontes, tiene un horizonte totalmente distinto, llega a Roma y pues el ver tal cual los sacerdotes con las mismas problemáticas de la juventud, con las mismas problemáticas que no van pues personas a la iglesia, que a lo mejor están solo el Santísimo, no sé, creo que pues les cambian pues todos los horizontes al sacerdote estar en Roma. Usted, por ejemplo, de esos sacerdotes que van a Roma, que llegan con, pues sí, que ahora sí que se deslumbran de todo lo que ven ahí y que llegan a sus parroquias, ¿ha tenido el contacto con algunos de ellos? ¿Alguna anécdota que nos cuente que diga, bueno, pues ese sacerdote regresó a su ciudad y tal cosa? Te voy a contar el suicidio que más me ha impresionado de solamente este año que llevo viendo la residencia. Okay. Era un sacerdote de un país muy pequeño y pobre,
que apenas ordenado, el obispo le pidió por favor que fuese a un pueblo muy pequeño que estaba en el extremo de la diócesis. Él llega allí con su moto, que era su medio de transporte, y con su maleta, y cuando llega, ¿dónde están los enchufes? No, es que aquí no hay enchufe porque no llega todavía la corriente eléctrica, pero yo todo lo que tengo lo tengo en mi laptop, en mi portátil. Pues cuando se le agote la batería se ha quedado sin portátil. Bueno, entonces él empezó a hacer actividades, a manejar la parroquia, que era también muy pobrecita, pero iba gente. Y cuando se le iba a acabar la gasolina de la moto, tenía que ir y de paso llevaba también el portátil para cargarlo a la gasolinera más cercana, que estaba a bastantes kilómetros, y luego volvía y ya volvía a estar offline de nuevo. Aguantó una semana en ese plan. El obispo le había prometido que llegaría un segundo sacerdote, pero no llegaba. El caso es que después de una semana él se dijo, me voy. No me contó, esto lo contó con toda naturalidad durante una comida, no es que fuese una conversación privada. Así que, dice, hizo la maleta y se fue. Pero tuvo una idea, y es que antes de irme voy a pasar por la parroquia. Así que entró en la parroquia, aparcó la moto en la puerta y estuvo rezando un rato. Esto era a primera hora de la mañana. Y en un momento dado siente que le tocan el hombro y el jovencito que echaba una mano en la parroquia le dice, padre, tiene la moto justamente al sol y se le va a estropear también porque tiene ahí toda la maleta y todas las cosas. Debajo del sol, pero si yo entré aquí a las 7 de la mañana, ¿qué hora es? Son las 12, padre. Y he estado 5 horas rezando delante del Santísimo. Así que le dijo al chico, si no te importa, tú mismo métela en la sombra y que yo me voy a quedar un ratito más rezando. Y de paso a la maleta, si no te importa, vuelve a meterla en casa, porque creo que he cambiado de idea. Y efectivamente, él estuvo ahí durante 4 años. Afortunadamente, después de 6 meses llegó ya la luz eléctrica. Pero estuvo durante 4 años precisamente hasta que se vino a estudiar a Roma. Y decía, me costó mucho trabajo dejar la parroquia, porque descubrí de entrada el valor de la oración, que es aquello que me llevó quizás incluso a salvar mi vocación, pero también el cariño de la gente y el valor del darme a los demás, aunque no den o tarden en dar algo a cambio. Claro, eso lo cuenta mientras estamos comiendo el segundo plato y cada uno es que se nos caía la sopa, ¿no? Sí. Y por ejemplo, digo, qué padre y qué bonito el testimonio de esa persona pues, que estuvo en la residencia. La misma universidad también va cambiando horizontes de personas o no logran incidir tanto en la misma universidad. Yo creo que sí, que las personas cuando llegan se dan cuenta que la iglesia es mucho más grande de lo que ellos creían y que las problemáticas que ellos tienen, por otra parte, son también compartidas y que además hay soluciones que va bien a algunos y que ellos aprenden e intentan ponerlas también en ejercicio en sus parroquias, adaptadas a las distintas sensibilidades de su pueblo. Sí, está muy bien. ¿Alguna otra anécdota que quiera contarnos? Pues, si queréis, podría contar sobre el sacerdote ruandés que tenemos. Ruanda es un país muy difícil porque sufrió el genocidio de hace ya 20 y pico años y el genocidio además acabó dañando físicamente a la iglesia. Me decía que su parroquia, en la que él creció, fue literalmente tirada al suelo. Y había que reconstruir la iglesia. También hubo muchos sacerdotes que murieron y había que reconstruirlo tanto en lo físico como en los sacerdotes. Así que de esa parroquia que estaba a ras de suelo, ahora mismo han salido ya 20 sacerdotes. Él es uno de ellos. Y el obispo además se ha dado cuenta de que para formar a esos sacerdotes necesita que haya personas, otros sacerdotes que estén muy bien formados. Así que ha mandado a Roma ya varios. En concreto, el hermano mayor de este sacerdote estudió también en Santa Croce, vivió en Alto Monte y se ve que debió gustarle el ambiente porque recomendó a su hermano que viniese también a estudiar a la universidad y a vivir con nosotros. Y ese está muy contento de la formación que le está sirviendo e intenta aprender todo lo que puede. Es como una esponja, se apunta a todos los cursos que puede porque sabe que cuando vuelva va a tener que pasar, le van a pasar factura, va a decir, tú has estado estudiando en Roma unos cuantos años, ahora tienes que poner aquí en ejercicio todo lo que has aprendido. Y de hecho, y es otra cosa bonita también,
de los sacerdotes, cómo van acumulando material, tanto digital, ahora mismo evidentemente es más fácil lo digital, pero también libros. Acumulan unas cajas de libros enormes para llevar, porque es decir, yo ahora mismo en el país en el que vivo o en mi diócesis sé que voy a acabar teniendo trabajos de formación en el seminario o fuera de él y necesito bibliografía, necesito tener algo no solamente para yo hablar, sino también para dar a la gente que lo lea. Así que es también una oportunidad no solo de saber, sino de saber las fuentes, de saber los nombres, de saber las personas que saben, de hacer una red de contactos. Y muchas veces algunos sacerdotes nos llaman y nos dicen, mire, me han pedido que dé una charla, un curso en el seminario de un tema del cual no tengo ni idea. ¿Podría recomendarme un libro o incluso podría dar un par de clases online sobre este tema? Y evidentemente en la medida de nuestras posibilidades decimos que sí. Sí, está muy bien. Ahora, por ejemplo, ahorita se vienen a la mente las palabras del Evangelio de la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿no? Rogar al dueño de la mies para que envíe trabajadores. Entonces, pues está pensando cómo le podemos hacer nosotros, pues para que hayan más sacerdotes, ¿no? O sea, creo que pues, escuchando estas palabras del Evangelio, pues es de entrada, pues rogar pues al dueño de la mies, pues pedir por esas pues vocaciones sacerdotales, pero ¿qué más pudiéramos hacer nosotros para que hayan más sacerdotes? Lo primero, en efecto, es rezar. Hay una oración muy bonita que se reza en Venezuela, en el Rosario. Señor, danos sacerdotes, Señor, danos santos sacerdotes, Señor, danos buenos sacerdotes, que es la forma de que el Señor tiene que dar la vocación. Si no, no se trata de ir reclutando personas acá y allá. Luego creo que también los padres de familia tienen que saber que los sacerdotes no caen. El Papa Francisco ha dicho en alguna ocasión, no son setas que aparecen prácticamente de la nada. Ya hemos dicho que lo normal es que salgan de las familias cristianas. Por lo tanto, la pregunta que se pueden hacer los padres de familia es, ¿a mí me gustaría que mi hijo fuese sacerdote? Claro, que me doy cuenta que es necesario que los haya, pero ¿estoy dispuesto a que salgan de mi familia, de mis hijos? Y en caso afirmativo, no se trata de que, bueno, pues entonces ya desde que tenga 5 años voy a ir formándolo como sacerdote. No, para eso está el seminario, no la familia. Pero lo que sí que puedo hacer es ayudar al chico a que sea piadoso, a que sea virtuoso, a que sea generoso. Y para eso es hacerle partícipe de la vida de oración familiar, también fomentar su generosidad poniéndolo en contacto con personas necesitadas, de manera que el chico se sienta bien a gusto dándose a los demás. Claramente un chico al que se le obliga a ir a misa, pero no lo tiene interiorizado porque los padres no lo saben explicar, un chico que tiene de todo y que nunca se ha visto la necesidad de compartir nada, un chico que pues, ha salido un poco egoísta o lo que sea, lo va a tener muy difícil para que esa vocación, claro que se puede convertir, pero va a tener muy difícil que la gracia ordinaria de Dios le haga descubrir su vocación. Sí. Ahora, me imagino que muchos de los que estén viendo este podcast, se les va a ocurrir que pudieran a lo mejor ellos ayudar también pues, a la formación de los sacerdotes, ¿no? O sea, ¿cómo le pudieran hacer todos ellos para ayudar a esa formación de los sacerdotes o cómo le pudieran hacer para cambiar los horizontes de distintos sacerdotes? Bueno, hay muchas formas como podrían hacerlo. Cada uno, como vea, puede ir directamente a preguntar al obispo, al seminario diocesano y dar su aportación. En concreto, las ayudas que van desde México a la Universidad de la Santa Cruz y a las distintas residencias, por ejemplo, en la que yo vivo, se encauzan a través de una fundación que se llama Suma. Pero cada uno, en función de cómo le dé su inventiva, su generosidad o la propia sensibilidad o espiritualidad suya, podrá encontrar o conocer a alguien que le pueda decir cómo puede ayudar ya concretamente a la institución con la que él quiera colaborar. Sí, ahorita también estaba pensando, pues, rogar al dueño de las mies que envíe trabajadores, ¿no? Creo que también podemos, pues, aprovechar y, pues, rogar y rezar por todos estos benefactores, porque, pues, son muy buenos, pues, porque dan su dinero, ¿no? Entonces creo que también podríamos rezar, pues, para que envíe también el Señor, pues, más de estos trabajadores que a lo mejor no tendrán, pues, un hijo para ser sacerdote, pero a lo mejor, pues, sí tienen, pues, a lo mejor un dinerito para mandarlo y formar, pues, a lo mejor un hijo adoptivo para el seminario. Aquí en México pasa eso, que las familias adoptan a un chavo del seminario, entonces son los que les lavan la ropa, de repente se lo invitan a comer el sábado, sobre todo porque hay unos chavos que viven pues muy lejos de donde está el seminario y muchas familias los
los adoptan. Entonces creo que pues es una muy buena opción. Y la otra también, ahorita no sé si lo dijo, o al menos a mí no me quedó muy claro, pero todo el dinero que se consigue, los donativos, ¿es para mantener solo a los 66 que viven en su casa o es para mantener toda la universidad? El dinero que llega a la universidad se reparte entre las distintas necesidades que hay. Aparte está el propio mantenimiento de la universidad, los profesores, etcétera, y hay 3 residencias que dependen directamente de la universidad. Es decir, los que se encargan de la gestión, dirección, son profesores de la universidad, sacerdotes numerarios del Opus Dei, y todos los alumnos que viven allí estudian en Santa Croce. Es un seminario internacional que se llama Sede Sapientiae, y son 2 residencias de sacerdotes, la mía, de la que ya he hablado, y otra que se llama Tiberino, que es un poquitín más pequeña, que tiene 30 plazas. Respecto a la otra pregunta que decías, de rezar por los benefactores, forma parte también de la formación que intentamos dar a los sacerdotes. No olvidéis que vivís aquí gracias a la generosidad de muchas personas y que si podéis comer, en muchos casos, mucho mejor de lo que comen en su casa y tener unas comodidades mejores de las que tienen en su casa, es gracias a otras personas. Por lo tanto, tenéis una obligación de justicia de rezar por ellos. Y en las intenciones de la Santa Misa, en la oración de los fieles, los benefactores evidentemente salen con frecuencia. Está muy bien. ¿Cuántos alumnos tiene la universidad? Ahora mismo, contando los distintos ciclos, estamos alrededor de 1000 alumnos. Ok. ¿Y hay una casa así, pero de mujeres? Sí, hay también una residencia para mujeres que estudian en la universidad que se llama Vila Balestra. Ok. Porque también eso era un deseo que tenía San José María, que también las mujeres pudiesen acceder a estudios de teología. Evidentemente, las mujeres no se van a ordenar, pero sí que necesitan tener unos conocimientos para su propia vida espiritual y también para la labor apostólica que tenga cada una. No, pues está perfecto. Oiga, entonces, pues ya para terminar, creo que está bastante claro. ¿Algo más que quiera contarnos? ¿Algo que les quiera decir a los benefactores que pues ayudan hacia su universidad, hacia su casa? Muy bien, pues yo querría agradecer a los benefactores de la universidad todo el servicio que están haciendo y me parece que es algo que repercute para bien de toda la Iglesia. Terminaría diciendo que este año hemos celebrado el 10º aniversario de mi casa, Altomonte. Fue muy bonito porque intentamos hacer, 10 años es muy poco, pero intentamos organizar algo un poquitín grande también para crear espíritu de cuerpo. Y por eso invitamos a todos los sacerdotes de la casa, desde luego, pero también los que estuviesen más o menos cerca y quisiesen venir a una concelebración. Y estuvimos unos 80, 90 sacerdotes y después hicimos una carne asada porque hay que compatibilizar lo humano y lo divino. Y al día siguiente invitamos también al prelado del Opus Dei que viniese de tertulia a casa, porque con motivo de la pandemia hacía ya 2 o 3 años de la última vez que vino. Y fue muy bonito, entre otras cosas, aparte de los testimonios que dio cada uno, porque 3 de los sacerdotes dijeron espontáneamente casi la misma intervención, que fue: Padre, muchas gracias por la oportunidad que gracias al Opus Dei he tenido de venir a Roma, de convivir con otros sacerdotes, de formarme no solamente intelectualmente, sino también espiritualmente. Yo llego ahora, vuelvo a mi diócesis porque iban a terminar los estudios. En mi diócesis no hay labor del Opus Dei. Imaginemos Madagascar, esa isla al sur de África. Que sepa que cuando el Opus Dei quiere comenzar en mi diócesis, aquí tiene una persona que puede servir para todo tipo de ayuda que pueda necesitar. Me parece que es el reflejo de cómo la atención que se le da también en lo humano llega y cómo ellos valoran lo que han recibido. Esto evidentemente no podría haber sido posible sin la colaboración de tantas personas. Muchas gracias. No, pues muy padre. Pues yo le agradezco a usted por haber venido aquí con nosotros, que nos haya contado estas experiencias, estas anécdotas, pues 3 muy distintas. Y pues nada, también agradecerle pues a todos ustedes que hayan pues llegado hasta este momento del podcast, a este momento del video. Si alguno de ustedes pues quisiera a lo mejor un poquito más de información, creo que pueden contactarme en las redes sociales. Yo diría que a lo mejor pueden buscar la página Suma, pero pues sé que muchos pues están viéndolo de distintos países, así que
pues pueden contactarme y ya les puedo decir cómo poder colaborar. Y de entrada creo que pues lo más importante pues es la oración, ¿no? Sí. Está muy bonito esta oración de Venezuela, que también la rezamos aquí en México. Entonces, y termina diciendo, ¿no? Te rogamos que para que haya sacerdotes según tu corazón. Entonces, oye, creo que si entre más personas hayan, pues pidiendo al Señor, pues esa misma intención, pues por supuesto que el corazón de Dios, que ya es muy grande, pues infinito, pues que se va, pues así que ablandar y pues mandar más sacerdotes, que la es que qué bueno fuera que hubieran pues cada vez más sacerdotes como estos 70 que se ordenaron aquí en Guadalajara. Entonces, pues quien desee, pues puede contactarme a mí en las redes sociales o a lo mejor aquí abajo del video puedo poner una descripción y también una descripción aquí abajo en el podcast. Así que, pues bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos la próxima.